1930, Enigma Centenario. La historia detrás del mito. Un acontecimiento que reclama por derecho propio permanecer en la historia. Más que fútbol, un recorrido por un sinfín de anécdotas y curiosidades vinculadas al primer mundial que alimentan el entramado narrativo de la trilogía 1930. Una novela que conjuga misterio, cultura, tecnología y épica. Juntas hacen inevitable la motivación. Y ya sabemos lo que la motivación hace por los aprendizajes. 1930, Enigma Centenario. Un podcast de desafíoprofundo.org. Buenos días, tardes y noches para todos los que nos están siguiendo en esta nueva edición de nuestro podcast de 1930, El Enigma. Acá estamos, como siempre, con mi compañera Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bien, Manuel, acá, muy interesada. Venimos de un día de grandes charlas interesantes. Pueden ir a verlas todas, por supuesto, a la lista en su plataforma de confianza. Para los que nos escuchan y no nos están viendo, les comentamos que estamos adentro del Museo del Fútbol en este momento del Centenario, específicamente dentro de la sección de 1930. Y este es un museo con una historia muy viva y una cantidad de actividad también. Nos van a ver que de repente va a haber grupos, turistas, gente de todo que está pasando por acá. Pero bueno, parte de experimentar esa historia viva me parece que es estar en este lugar acompañado por todos los interesados, así como ustedes, detrás de cámaras. Bueno, hoy estamos en otra ocasión con el doctor Enrique Bianchi, que en el otro episodio que estábamos haciendo con él, yo le decía, él es historiador de AFE, y él me quiso aclarar también una cuestión ahí, ¿no? Con mucho gusto. Yo fui designado por el actual directorio de AFE, y es uno de los honores que llevo en la vida, asesor histórico honorario. Porque yo hace 20 años que obtuve una autorización del entonces directorio para estudiar la documentación interna de la empresa, tanto la estatal, pero además de la británica. Y eso nunca lo había hecho nadie porque no está al alcance de la gente común. AFE muy gentilmente hace 20 años me permitió acceder a documentación y tuve un premio hace 3 que me nombraron entonces asesor histórico honorario. Pero no soy el historiador oficial ni nada, asesor histórico honorario. Igual, la prueba viva de cómo un interés personal puede llegar a cosas trascendentales para la vida de una persona, ¿no? Y en ese tema, acá tenemos a la doctora en educación, Verónica Zorrilla de San Martín. ¿Cómo andás, Verónica? Hola Martín, Manuel, Ana, Pero, Enrique. Bueno, un gusto estar acá, siendo parte de esta conversación, y espero aprender un poco hoy también con ustedes de todos estos temas. Claro que sí. Particularmente nos interesa estar hablando, integrarnos también en esta mesa junto contigo. Verónica es maestra, hace años ya que trabaja con Ceibal y que ha trabajado con el proyecto que estamos haciendo nosotros. Y esto viene un poco al asunto de hablar sobre qué es lo que estamos intentando lograr también con todos estos proyectos educativos, ¿no? Que de alguna manera salen en una frase que fue nuestra por mucho tiempo, que es pensando fuera de la caja, ¿no? Contanos un poco, Verónica, a ver qué es lo que se está planeando, lo que está trabajando la ANEP en función a todo este tipo nuevo de dispositivos, toda esta transformación que se está generando educativa. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Estamos haciendo muchas cosas. No, mi trayecto, como decía, yo soy maestra, me recibí en el 2000, hace unos cuantos años, y estuve como por 10, 12 años trabajando en el aula. Tengo 4 hijos varones, les gusta el fútbol, les gusta el básquet. 4 hijos varones, amante. Sí, y ahora ya están en los últimos años del liceo, ya en la facultad. Y todo esto me ha motivado, lo traigo acá mi historia de vida, porque me ha motivado desde mi ser maestra a seguir pensando en la educación y cómo generar mejores y específicos aprendizajes, ¿no? O sea, que este es como nuestro objetivo cuando uno es maestro. Aparte, ese aprendizaje no viene dado por arte de magia, sino se genera en un ambiente y con una motivación y con un interés que tiene tanto los chiquilines como los docentes. Y en este caso, todo lo que tiene que ver con
con todo lo que es nuevos contenidos, nuevos tipos de contenidos, como Desafíos Profundos, que es un tipo de recurso distinto, va directo a ese punto, a que nos motivemos como docentes para trabajar estos temas y que expande a temáticas muy variadas. Y desde ese lugar me parece que estos últimos años, Ceibal ha trabajado mucho en esta generación de nuevos contenidos, con nuevos recursos educativos en nuevos formatos, y esto viene muy de la mano y acompaña todo el proceso de cambio y de transformación que se está haciendo desde la ANEP, pensando en eso, ¿no? En mejorar las cosas que los docentes vemos y que también los números dan que no están siendo bien y que a veces las hacemos porque se hacen, ¿no? Entonces, repensar un poco qué estamos haciendo en la educación y cómo podemos ser parte de nuevos escenarios que generen mejor vida al final, ¿no? O sea, mejores trayectos de aprendizaje tanto para los docentes, para los estudiantes, para los grupos, para los centros educativos, porque somos un colectivo. Así que por eso también he llegado a seguir estudiando toda mi vida en pro de esto, de Claro. seguir. Estoy agradecida por ser parte de este tema, este nuevo recurso que es el video podcast. Y que de alguna manera un poco está bueno que lo traigas, porque me parece que en ninguno de los capítulos lo hemos tampoco hablado un poco del objetivo como de este espacio, que más allá de que obviamente es parte de la investigación que nosotros hicimos sobre 1930 para las novelas y todos los datos que se fueron como cayendo y no lograron quedarse ahí en los libros, encontramos que este formato de alguna forma se adecuaba para poder trabajarlos y para no dejarlos afuera, ¿no? A cosas que son tan interesantes que vamos a ver ahora, hilarantes en algunos casos. Entonces, de alguna forma, ¿cuál es el objetivo? Es un poco eso también a nivel técnico, pero a nivel después educativo lo que tiene este espacio, por lo menos para nosotros, es un poco el concepto de que lo agarre la familia, que lo pueda agarrar cualquiera, un docente, un estudiante, una familia, una tarde, un abuelo con un nieto, sentarse, escuchar algunos datos interesantes históricos y que eso genere una conversación, genere un intercambio, acerque de alguna manera, ¿no? Entiendo que estamos fronterizos a veces a la educación formal, pero de alguna forma se desdibuja ya ese límite. Ay, no, Manuel, ahí te discutiría eso de lo de fronterizos, porque esto es parte de la educación. La educación es parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan toda la vida, evidencias empíricas y de investigación, y todos los docentes sabemos que uno aprende en cualquier momento, en cualquier lugar. Y desde la educación formal, un docente, sea un maestro, un profe, lo que más quisiera es que ese aprendizaje y esa situación que se da en el aula se pueda expandir. Y entonces ahí es donde este contenido yo creo que se puede empezar en el aula y el docente tiene la posibilidad de poder expandirlo, de motivar a los chiquilines, y algunos aprenderán en esa y otros no, y ya con que alguno lleve esto a su casa y venga al museo porque le interesó conocer dónde es, eso expande el aprendizaje. Entonces me parece que no hablaría de fronteras, hablaría al revés, de paredes y aulas muy porosas, muy con idas y vueltas, que estos contenidos habilitan a que el docente pueda trabajar desde la educación formal y expandir, y por eso me parece que es un buen contenido del Desafíos Profundos. Está muy bien definido como un contenido transmedia. Creo que esa es la definición más interesante de contenidos transmedia, más allá que hay muchas y se discute mucho de qué es transmedia y qué no, y si es educativo o no es educativo. Lo transmedia para mí es lo que permite expansiones. Y hemos tenido evidencia de que el libro, traer el libro al aula, no solo es la lectura de un libro en el aula. Ese libro después se convierte en un ajedrez en el patio, en un campeonato entre los amigos, en otra traducción de partes de los capítulos, y esa expansión genera nuevos aprendizajes que nosotros no imaginamos y que esperemos no poner techos a esos, ni límites a esos aprendizajes. Entonces, Pero una cosa que decías vos, de que
en realidad se mueve del aula hacia afuera, ¿no? Es centrífugo, digamos, lo sigo debería ser, yo lo percibo así. Y una en este tiempo con la novela y ver escuelas y no sé qué, una de las cosas que más me conmueve y más alegría me da es cuando se acercan padres, me pasa habitualmente, no la maestra, padres de niños que empiezan a contar su experiencia como padres en la lectura en 1930 en su casa con sus hijos porque vienen con esa cosa, entonces como que se cuelgan todos. Y eso a mí me parece, ya con eso yo me doy por contenta. Ana, es que te doy la verdad. Ana, esa es una potencialidad de la historia, ¿no? Del tema también. Porque sí, eso es cierto. Ese tema no. Y creo que es una barrera que hace tiempo estamos intentando romper, ¿no? Como la cuarta pared de la educación, de alguna manera. Meternos adentro de la casa, llegar a la familia, al núcleo familiar, con algo interesante que llame. Y desde ese lugar es que se está apostando al trabajo en competencias también. Claro. Con esa visión de trascender lo disciplinar y lo meramente contenidista. Está acompañado el contenido y el conocimiento, los contenidos escolares, muchas veces se le llaman así, de un entorno que esto está nutriendo, ¿no? De un entorno mucho más rico. Entonces a eso nos referimos cuando se dice vamos a trabajar en competencias. Eso es el pensamiento crítico, la comunicación que se puede dar, el desarrollar esas competencias también desde la educación formal para que aporten a esos aprendizajes. Yo sé que nos estamos yendo de tema, Volvamos. pero igual quiero hacer una pequeña preguntita más, aprovechando que te tenemos acá, Vero, y con todo lo que tú estás haciendo también por el sistema educativo uruguayo hace ya años. Hablábamos de la transformación educativa de alguna forma. Si hubiera como una frase que encerrara de alguna forma un poco la idea detrás de la transformación educativa que la que has trabajado este tiempo, ¿cómo sería? ¿Cuál es la visión? Bueno, no sé si la visión, pero sí lo que se busca es mejorar la calidad del aprendizaje, generar entornos mucho más potentes, de habilitar al docente desde lo prescriptivo y desde lo metodológico, ayudar al docente a que a veces se concreten cosas que ya se estaban dando en las aulas. Entonces, va mucho desde hacer visible lo que se estaba haciendo y que no estaba escrito capaz en un programa educativo, en un programa prescriptivo. Entonces va mucho de eso, de recoger lo que se venía haciendo y de ponerlo en documentos y de darle forma y de seguir formándonos a los docentes en eso. Ceibal venía haciendo mucho en esa línea de trabajar con competencias, con metodologías activas, con evaluación formativa, evaluaciones que proyectan cosas y no solamente, bueno, llegaste hasta acá. No, con un enfoque bastante claro en competencias que lo podemos traducir también a un enfoque de experiencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el otro episodio, que vayan a verlo porque está buenísimo, que estábamos hablando con el doctor Bianchi, él comentaba también que en experiencia personal lo que lo llevó a desarrollar el gusto por los trenes, por todo lo que siguió después y por lo que culmina siendo esta asesoría, era una cuestión vivencial también, ¿no? Sí, de mi niñez. Claro, totalmente. ¿Cómo nos terminan esas experiencias, esas... Por los repetidos viajes que hacía en tren. Claro. Como ya le digo, con un objeto también deportivo. Pero no ya de un deporte colectivo, sino, como les decía, para ir al deporte, a presenciar el deporte de los reyes. Claro que sí. Las carreras de caballos. ¡Wow, qué interesante! Y ahí iba en tren, doctora. Todo bien. Yo debo haber sido niño en Montevideo, que en la década del 50, donde ya la decadencia del ferrocarril se palpaba, debo ser el que más viajó. Pero mis viajes tenían 20 kilómetros de distancia. Central Piedras. Yo iba de Sufrategui a Colón. Hay muchos. También, mi familia, mis abuelos vivían en Colón y en Villa Colón, y también la estación de tren de Colón la tengo visitada.
Me alegro. Son vivencias. Son vivencias, son experiencias. Ahora, no es al azar nomás que traemos también un poco el tema de los trenes, ¿no? Y qué increíble que también en tu infancia hayan sido parte. Yo recuerdo también viajes de la Estación Central, principalmente, en uno que era cortito, que tenía solo 2 vagones, que me imagino que fue de los últimos que corrió, de las locomotoras a diésel de AFE en su momento, ¿no? Pero es clave la participación de lo que es la industria ferroviaria, digamos, al haber venido también de los ingleses, ¿no? En el desarrollo del fútbol en Uruguay, ¿no, doctor? Ahí usted me ha contado unas historias fascinantes. Claro. Hay una relación entre Gran Bretaña y el ferrocarril, que yo siempre destaco, porque no se puede entender nada de lo que el ferrocarril, cómo funcionó, si no es relacionado con su origen en Gran Bretaña, ¿no? Acá el ferrocarril, quiero recordar, fue una empresa nacional originalmente. Se inauguró el 1 de enero de 1869 con capitales nacionales. Pero a los pocos años se vio que era inviable porque no existía el know-how en este país de cómo manejar una industria que era todavía en cierta parte novedosa. Ahí empezaron a intervenir capitales británicos que en una fecha que es virtual, el 1 de enero de 1878, pasaron a dominar la empresa. Ahí perdió su nombre de Ferrocarril Central del Uruguay por Central Uruguay Railway Company Limited. Ese ferrocarril no fue la única empresa, quiero decir, ferroviaria, y atención, hubo otras empresas de servicios públicos muy importantes que hoy, claro, nadie recuerda. El gas, que fue la última que duró hasta 1970, se llamaba Montevideo Gas and Dry Dock y dique seco, pero así. Las aguas corrientes eran Montevideo Waterworks. Es otro mundo. Totalmente. Incluso la otra vez habíamos hablado de que las actas y la Asociación Uruguaya de Fútbol, todo esto también funcionaba en inglés en un principio. En todos los clubes deportivos. En todos los clubes deportivos. Porque todos fueron fundados, en el siglo XIX por lo menos, todos fueron fundados por británicos. Los británicos eran una colonia cerrada, que iban a un país que no era África, obviamente, pero para ellos estaba muy relegado. Tengan en cuenta que los británicos despreciaban a Europa. Despreciaban a los europeos. Nosotros estábamos un escalón por debajo de ellos, por debajo de los europeos y por encima de los africanos. Digo, hay que situarse. Claro, por supuesto. Cuando este ferrocarril pasa a ser inglés, en 10 años tuvo un avance que lo llevó a transformarse completamente. Y una de esas transformaciones, que es la que incide en el fútbol, es que se crearon los talleres Peñarol. Pero ¿Cómo se crearon los talleres Peñarol? Se crearon porque era de práctica en toda empresa ferroviaria, tuviera el tamaño que tuviera, de tener un taller. Y ese taller tenía que reunir en su ubicación 2 características. Una, que es la cultura del ahorro, que la tierra no fuera cara. Por lo tanto, nunca se instalaban en las ciudades, ¿tá? Recurrían al campo. Peñarol era una zona de chacras. Pero además, tenía que estar en un punto estratégico de la red, del sistema ferroviario, para que fuera de fácil acceso de todos los puntos. En Uruguay se sacrificó un poco la parte estratégica, porque está a 10 kilómetros de Montevideo, pero teniendo en cuenta la macrocefalia uruguaya, claro, no es una mala elección que haya estado acá. Ahora, la creación de los talleres Peñarol, que no fueron los primeros estuvieron en Bellavista. También es virtual, es el 1 de mayo de 1891. Es cuando entraron a funcionar, venían haciéndolo por partes. Esa inauguración, puesta en marcha de los talleres completa, trae consigo otra práctica inglesa que quiero hacer hincapié, es la de que todo taller mecánico, que vuelvo a repetir, de acuerdo a esa costumbre inglesa, era uno por empresa, ¿tá? Sin ir más, los talleres ferroviarios de las empresas británicas de la Argentina, ¿tá? Que eran mucho más grandes que el Ferrocarril Central del Uruguay, solo es uno en todo el país. Por más que abarquen provincias, no cambia. ¿Y cómo de alguna forma empieza a darle forma esta historia que se sabe, digamos, de lo que fue el CUR, que el predecesor de Peñarol, bueno, todo esto? Sí. ¿Cómo entra el fútbol en esta...? Pero lo que entró fue el deporte. Claro. Porque la creación de un taller
con mucho personal en zonas despobladas, ¿no?, llevaba a que hubiera algo que uniera a la gente. Y eso fueron dos cosas. Una en Uruguay no se dio. Tres cosas. Un centro social, que es el Centro Artesano de Peñarol, ¿tá?, un club deportivo, que fue el CURC, ¿tá?, y la tercera, que acá no hubo, fue una banda de música. Los ingleses tenían una banda de música en cada uno de los talleres. Entonces, toda esa costumbre inglesa más que británica, trasplantada al Uruguay, hace que a los pocos meses de que los talleres se pusieran en funcionamiento, 1 de mayo, virtual, pero es esa, a fines de septiembre, se cree la institución deportiva. La institución deportiva no nació porque sí, fue una imposición de la empresa. Es decir, estaba tan organizado todo, y en Peñarol hay varios ejemplos de esa organización, que organización estratificada, pensada al milímetro. Bueno, el deporte, no el fútbol, el deporte. No es muy sabido que el CURC durante 2 años no practicó fútbol. El nombre es Cricket Club. Claro. Entonces, sí, a los dos, y ahí viene eso que yo también había mencionado en esa otra charla, la de las generaciones que se fueron sucediendo. La generación que fundó el CURC pertenecía a un rango etario que ya no era de los más jóvenes, y practicó el cricket por una razón también que hoy parece increíble, y es que el cricket era un deporte aristocrático y el fútbol era un deporte despreciado. Por lo brutal, y porque era el que más había aprendido en la gente. Entonces, en Gran Bretaña hay que conocer la historia inglesa para ver cómo todo. En Peñarol hay 3 grupos de casas que se construyeron, 3 complejos que se construyeron, que rodean una escuela, sí, que está al costado de los talleres. Esos 3 grupos de casas están absolutamente separados en unas pocas cuadras. Las casas de los obreros, que por ejemplo son muy de menor importancia, y además una cosa, carecen de jardín. Claro. Las casas de los mandos medios de los talleres, que son mejores y tienen un pequeño jardín al frente y al fondo. Y la casa de los 2 jerarcas, porque en los talleres convivía otra repartición que se llamaba almacenes, lo que hoy sería proveeduría, esa tienen cottage ingleses. Wow. Cottage ingleses. Era la réplica de lo que se veía en la campiña inglesa. Eso en Peñarol. Bueno, esa organización tuvo un comienzo por parte de una generación. Cuando se empiezan a jugar al fútbol a los 2 años, los que hacen son amistosos con otros cuadros que iban. Bueno, con uno que surgió un mes antes, que era el Albion, que claro, todavía existe, y con otro de colonias extranjeras, sobre todo de la alemana, ¿claro? Pero se jugaba amistosamente. En 1900, gente que pensaba en forma para el futuro, claramente, resuelve crear lo que hoy es la Asociación Uruguaya de Fútbol, que era tan inglesa que no solo las actas se llevaban en inglés, las reuniones de la directiva eran en inglés y las actas se llevaban en inglés. Las primeras actas de la Asociación Uruguaya de Fútbol están redactadas en inglés. El nombre no estaba en español, se llamaba Uruguayan Association League. Bueno, esa generación primera que crea el CURC en 1891 y en el 93 empieza a jugar al fútbol, ya tenía sus años. Hay una generación nueva que eran técnicos contratados en Gran Bretaña, porque eso era imposible formar, es decir, encontrar acá ingenieros y demás, porque no existía la especialización. Entonces, en esa camada, que ya es en 1900, viene un ingeniero inglés que vino junto con su hermano. Habían los 2 nacido en la Argentina. El padre era estanciero. Para educarlos, los llevó a Gran Bretaña. Dejó todo para educar a los hijos allá. Los 2 siguieron la carrera de ingeniero mecánico en una escuela que todavía existe, se llama Tunbridge. Está en el sur de Inglaterra. El mayor se empleó en el ferrocarril central argentino, que no tenía nada, y solo el nombre compartía con el nuestro, pero cuyos talleres únicos estaban en Rosario. claro, Entonces, el menor
se ingresa al Ferrocarril Central, era como el secretario del gerente, pero un secretario técnico del gerente, y los dos eran muy deportistas. Conocías a la nieta, que vive, que, ¿cómo se llama?, conservan los trofeos ganados en la época de su enseñanza en Inglaterra. Los trajeron y los conservó el hijo y ahora la nieta. Ese hombre viene con una mentalidad distinta y por lo tanto se pliega en ese año que llega a jugar por el campeonato que empezaba la asociación. El resto del plantel de Peñarol, el que venía de la generación anterior, dejó de jugar al fútbol. Por algo que hoy parece de ciencia ficción. Ellos concebían el fútbol como un deporte ya de caballeros, pero que solo se podía jugar amistosamente. Se negaban a jugar, a enfrentar a un adversario para ganarle. Todo era competir. Entonces, este hombre cambia, es decir, se pasa a esa otra, ¿cómo se llama?, actividad reglamentada. Y yo conté algo. El otro equipo era Rosario Central. Bueno, el hermano, sí. Rosario Central, para que vean lo que es la impronta inglesa, se hacía así acá en la India, en el África, todo tenía que ser igual. El Ferrocarril Central Argentino tenía sus talleres en Rosario. Se llaman Pérez, así que el apellido. Son mucho más grandes que los del Central. Pero son los únicos de una línea que tiene el doble de kilómetros, que llegó a tener el doble de kilómetros de vía que todo el Uruguay, no que el Central de acá. Esa gente había creado 2 años antes que Peñarol, el taller tiene unos años antes, unos pocos, en 1889, un club idéntico, sigue la impronta inglesa, que se llamó Central Argentine Railway, CAR, y en lugar de ser Cricket Club era Athletic Club, Caracas, variaba el nombre. Y ese club, que el hermano por supuesto lideró, eran gente de fortuna. Eran como yo siempre le decía a la nieta, eran como los dueños de la pelota. De la pelota. En 1905, o sea, 8 años antes del episodio de Peñarol acá, toman el club. Tiene sus perfiles diferentes. Toman el club, lo retiran de los talleres y de la empresa y le dan un nombre doble. Uno homenajea a la ciudad, Rosario, y el otro homenajea a la empresa de la cual se despedía, que era Central. Es Rosario Central. Que actualmente está en primera club división, de primera división de Argentina. Ese sí que es un club centenario, entonces, podríamos decir. No quiero entrar... No queremos entrar en el tema del decanato para los que no lo saben. Acá le da alguna pista. A buen entendedor. Tenemos el lado de Nacional de la mesa y bueno, y ahí obviamente hay un montón. ¿Podemos decir que entonces Peñarol en su momento era el polo industrial más grande que existía? Que existió en Uruguay, básicamente. Nunca supe, por más que trató de averiguar cuántas personas trabajaban, pero no bajaban de 500 y puede ser que hayan superado las 1000. Era impensable en el Uruguay, que recién se industrializaba, estamos hablando de fines del siglo XIX, que hubiera un establecimiento industrial que reuniera, más de 50 personas. Y esto lo reunieron. Totalmente. Y usted me había contado también que estos dos hermanos en el 1908, generan un intercambio rioplatense, digamos. Lo cuenta, no tengo registro, no tengo pruebas, pero me dijo la nieta, de que en un momento se enfrentaron, y ya le digo, no he podido ratificarlo, Rosario Central, en esa primera década del siglo, Rosario Central, que el hermano habrá seguido jugando, contra Peñarol. Claro. Hay una ficha ahí, pero no sé de qué año es. No, son posteriores, son de Copa de Selecciones. Pero Copa de competencia. Yo conté algo que también es algo que se debe, quiero destacarlo, a la investigación deportiva, que en los últimos años ha tomado mucho vuelo. Totalmente. En el año 1908, o sea, en plena vigencia del CURC, se disputa en Buenos Aires un campeonato de equipos ferroviarios de empresas británicas. Así, eran muy unidos. Es decir, las colonias inglesas, Inglaterra consideraba el Río de la Plata como Río de la Plata. No era ni Uruguay ni Argentina. Por supuesto tenía mucho más importancia Argentina, pero era indistinto. Bueno, no fue sudamericano, fue del rioplatense. Del Uruguay fue el CURC.
Y de la Argentina había, en ese momento ya había 4 empresas que se llamaban las Big Four, que eran el Central Argentino que hablamos, el Ferrocarril del Sur, que era más grande todavía que el Central, para decir argentino. El Ferrocarril Sur llegó a tener 9.000 kilómetros de vía, y todo el Uruguay, muchos años después, llegó a 3.000. O sea que tenía el triple esa empresa sola. Una pregunta que me queda ahí, porque hablábamos de, bueno, los equipos de fútbol también saliendo. ¿Tiene algo que ver, y esto es una curiosidad nomás, ¿tiene algo que ver Bellavista, el club de fútbol, con Bellavista, las talleres anteriores? No. Lo que hay una relación, porque el Uruguay no es solo Montevideo. Hay un club bellavista en Paysandú que es vecino a los talleres que fueron los segundos británicos de Paysandú. Y ese club tomó el nombre del barrio. ¿Y sabe por qué se llama Bellavista? Porque así como Peñarol fue elegido porque tenía agua, en una época no había agua corriente y los talleres la necesitaban, era alto y Paysandú es inundable. Entonces, claro, por eso le llamaban Bellavista, igual que la Bellavista de Montevideo. Claro. Bueno, el Club Bellavista tiene un ligero de Paysandú que estuvo en primera cuando se empezó en este siglo. Sí. Cuando se nacionalizó, vamos a llamarlo, el fútbol. Ese tiene una relación, pero más que nada de que muchos ferroviarios jugaban en él. Pero no tuvo una relación directa con la empresa ferroviaria, que en este caso era el Midland. Totalmente. Una cosita más que me gustaría puntualizar ahí sobre nuestra investigación también, participando en los talleres de AFE y bueno, y todo lo que estamos hablando de uno de los polos tecnológicos más grandes, el polo tecnológico más grande que hubo en Uruguay, ahora, bueno, estar en una situación bastante compleja, ¿no? O sea, es casi de abandono. No funciona más. No funciona. Nuestro encuentro, aparte, y hago la mención especial, se realiza gracias también a la gente del CEFU, que son la gente que... Usted forma parte de alguna forma, es socio, donde se hacen estudios de lo que fue el ferrocarril y se intentan mantener el patrimonio vivo, y yo creo que ahí hay una cosa súper importante, no sé, y lo comparto contigo también, Vero, porque digo, en tu lugar y desde la educación también, qué importante que es mantener el patrimonio un poco vivo, ¿no? Tal cual. Es de las cosas que no puedo evitar comentar de la nueva propuesta de bachilleratos para la educación media superior, ¿no? Poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con la educación en patrimonio y todo lo que tiene que ver para proyectar a los estudiantes cuando egresan de nuestro sistema educativo, bueno, darle, valorar y más bien valorar, conocer también, poner en las aulas, sobre la mesa, todo este tema patrimonial que muchas veces queda solo por mero interés o a veces con los cuentos, me imagino, de los abuelos y de los históricos en las casas. ¿Me permite, doctora? Hay visitantes asiduos de ese museo que regentea CEFU. ¿Sabe de dónde vienen? Del British. Los británicos llevan a los alumnos ahí para que aprendan lo que eran la influencia británica que existió alguna vez. Totalmente. Ahí le agradecemos primaria, sí. Le agradecemos a Juan Batalino, que está también acá tras bambalinas acompañando. Muchísimas gracias por este contacto y este encuentro. Y bueno, creo que queda abierta la pregunta que refiere a lo que es el patrimonio y tenemos que seguirle dando batalla, por supuesto. Hoy se nos acaba el tiempo, pero por favor también vayan a ver. Tenemos otras cosas en otros episodios, por ejemplo, el tema del Arco Perdido, un estadio donde se hizo el primer gol de los mundiales, desapareció para siempre, y un montón de cosas más que vamos a seguir nosotros trabajando desde acá fuertemente para que ese patrimonio siga vivo. Una última cosa. Por supuesto. Ese Arco Perdido estaba en los predios de la empresa inglesa Sociedad Comercial de Montevideo, la de los tranvías. Era en los fondos de la estación Posito. Claro, el Positos Field. El Posito Field. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ganchi. Muchísimas gracias, Verónica Soraya San Martín. Gracias a ustedes. Nuestra gracias querida... a ustedes. Madrina desde siempre. Gracias a ustedes. Yo creo que estas formas de acercarnos al conocimiento, a la historia, a los cuentos, desde ese lugar más, desde las narrativas, es mágico, es
fantástico, porque nos motiva a los adultos, o sea, y eso se transmite cuando uno está en una situación de aula también. Totalmente. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Se nos acaba el tiempo, así que nos vamos corriendo, Ana. Al próximo, chao. Hasta el próximo. 1930 Enigma Centenario, un podcast de desafíoprofundo.org.